Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de tomar tu palabra, meditar en ella, aceptarla, Señor, hacer un compromiso contigo, Señor, para cambiar nuestra conducta. Te pedimos, Padre, que nos des revelación, que nos des capacidad para comprender tu palabra, Señor, y tomemos, Señor, decisiones que corrijan nuestra conducta, Señor, el resto de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Nos sentamos. Vamos a ver un tema, ya tengo, que como título es la muerte. Ese es el título del tema. El tema es extraordinario y nos invita a que nosotros nos metamos en la palabra con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Y para eso vamos a empezar el día de hoy con las bases, lo que es el fundamento. Entonces nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, primero, el Evangelio de San Juan. Capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra estaba ante Dios, la palabra era Dios. La palabra estaba ante Dios en el principio, por la palabra se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Todo lo que fue hecho tenía vida en la palabra, y para los hombres esta vida era luz. Bueno, lo primero que tenemos que conceptuar es que todo lo que existe en el mundo, en el universo entero, fue hecho por Dios. Todo. Incluyendo la muerte. Entonces, para considerar la muerte y tomar en cuenta la muerte, tenemos que, en primer lugar, ver al que la crió. Primero que todo, tenemos que ver al que la crió. Nos dice la palabra que todo fue hecho por Él. Nada de lo que existe fue hecho fuera de Él. Quiere decir que la muerte, Satanás o Lucifer anteriormente, todo fue hecho por Él. Y entonces la palabra nos va a invitar a nosotros, en principio, a reflexionar en ese Dios cuyo plan era hacer todas esas cosas. Él fue haciendo todo eso, le fue dando espacio. Y dentro de ese espacio Él crió la muerte. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 5. En el libro de Romanos nos define que la muerte no estaba en el mundo. La muerte no estaba aquí en la tierra. Romanos 5, versículo 12. Dice, pues bien, un solo hombre hizo entrar al pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Y no había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Y mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador. No obstante, el pecado estaba en el mundo, y por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán. La muerte entró por el pecado. Quiere decir que si no hubiera habido pecado, no hubiera habido muerte. Hubiéramos estado viviendo una eternidad, pero el pecado entró y Adán abrió la puerta para que entrara la muerte. Y todos nosotros, de alguna manera, conscientes o inconscientes, abrimos la puerta para que la muerte entre en nuestras vidas. Nuestros pecados, nuestra desobediencia a Dios, nuestros descuidos, nuestros desórdenes, son los que le dan acceso a la muerte para atacarnos a nosotros. La muerte no tendría ningún derecho
sobre nadie si la persona no tuviera pecado. Pero si la persona le da pecado, la muerte tiene derecho. Ahora, nos dice en un versículo que incluso ejerció poder sobre los que no desobedecían abiertamente. Los que no desobedecían abiertamente. Eso quiere decir que hay muchas personas que nosotros de repente pensamos, oye, ¿por qué se habrá muerto? Si era muy buena gente, ¿verdad? Oye, yo no sé, pero si la persona era muy chula, muy linda, ¿verdad? ¿Por qué se murió? Bueno, nos dice la palabra que había personas que no desobedecían abiertamente. O sea, no se notaba lo que estaban haciendo mal, no se notaba. En el libro de los Efesios, capítulo 1 de los Efesios capítulo 1, dice en el versículo 4 en adelante, Efesios 1, 4, dice: en Cristo Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. Ese es su plan, ese es el plan de Dios, que nosotros estemos con Él. En su amor, Él nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Cristo Jesús y por medio de Él. Así lo quiso, le pareció bien, para alabanza de esa gracia tan gloriosa que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora se nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría y de inteligencia, este misterio suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo, porque Dios quiso reunir en Él, cuando llegara a la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. Díganle a la persona que está a su lado, de alguna forma, los seres terrenales y los seres celestiales se separaron. De alguna manera. Dios tiene contemplado al final del tiempo unirlos. En el mismo capítulo 1, nos vamos al versículo 20, y nos dice: es la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en la morada celestial, por encima de todo poder, de toda autoridad, de todo dominio, de toda soberanía, por encima de todo poderío que se pueda nombrar en este mundo y en el otro. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Dios puso al Hijo por encima de todo poder, toda autoridad, todo dominio, toda soberanía, y en eso incluye el poder de la muerte. El poder, pero Él lo puso. Él lo puso. Eso quiere decir que no estaba. Él lo puso en ese lugar. Lo puso en ese lugar. Nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 1 de Colosenses. Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, los tronos, los gobiernos, las autoridades y los poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos. Todo tiene en Él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Es el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado el todo con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Bueno, pues se nos dice que Cristo Jesús
está por encima de todo, lo visible y lo invisible. Por encima de todo. Cuando alguna persona le da a algún objeto o alguna persona mayor atención que a Dios, entonces él está despreciando a Dios. Cuando una persona considera algún objeto o alguna idea más importante que Dios, entonces él está valorando más importante ese objeto, esa idea o esa persona que a Dios. Pero la palabra nos dice que no hay nada más importante, no hay nada por encima de Él. Él está por encima de todo, todo fue creado por Él, todo fue hecho por Él, tanto en lo visible como lo invisible. O sea, lo que no vemos, lo que no vemos. Nos vamos al Salmo 82, Salmo 82 en el Antiguo Testamento, Salmo 82 en el Antiguo Testamento. Dice: Dios se ha puesto de pie en la asamblea de los todopoderosos o de los poderosos para dictar sentencia en medio de los dioses. En medio de los dioses. O sea, Dios está en medio de los dioses, ¿okay? En medio de los dioses, allá en el cielo. Y Él pregunta: ¿hasta cuándo van a ustedes a juzgar inicuamente y tendrán ustedes preferencias o miramientos con los malos? Denle ustedes el favor al débil y al huérfano, hagan justicia al que sufre y al pobre. Si los ven tan débiles e indigentes, sálvenlos de las manos de los impíos. Sin embargo, ellos no saben ni comprenden, no dan más que vueltas en sus tinieblas, y las bases de la tierra se han conmovido. Había dicho, ustedes serán dioses, serán todos hijos del Altísimo, pero ahora como hombres morirán y como seres de carne caerán. Oh Dios, ponte de pie y juzga la tierra, porque tú dominas todas las naciones. En el Salmo 82 se nos habla de que Dios reconoce la existencia de seres sobrenaturales, dioses poderosos, gobiernos, poderes, autoridades, dominios, seres sobrenaturales, que tienen como cuenta o como tarea velar por diferentes intereses del mundo, intereses de la creación. Por ejemplo, nosotros sabemos que Lucifer había sido encargado de la alabanza de la tierra hacia Dios, Lucifer. Y en Isaías 14 vemos que Lucifer agarró ideas modernas en aquel entonces y dijo: yo pondré mi trono en el norte y yo seré como el Altísimo, ¿verdad? Entonces se llenó de soberbia y para abajo, y de Lucifer se convirtió en Satanás. De Lucifer se convirtió en Satanás. Y así tenemos, por ejemplo, la muerte. La muerte no existía en el mundo. No existía. El pecado le permitió acceso a la muerte a venir al mundo. Y sin embargo, no tenía derecho sobre la gente buena. No tenía derecho, pero mueren, incluso aquellos que abiertamente no desobedecen, incluso aquellos, ¿verdad? Cuando Cristo murió, la muerte no tenía acceso sobre Cristo, porque Cristo no tenía pecado, pero la muerte se abalanzó sobre Cristo. Por eso nos dice la palabra que Cristo venció a la muerte. La muerte no tenía derecho. Bueno, ¿qué es lo que le da derecho a la muerte para atacarnos? La desobediencia. La desobediencia. Nosotros vamos a ver en estos 3 días y hacia el final vamos a ver que nosotros ya no deberíamos de morir. Nosotros, los creyentes, hablando de los creyentes, ya no deberíamos de morir. La palabra así lo establece, nos abre un espacio extraordinario que si nosotros nos apoyáramos en la palabra, nos iríamos a una dimensión de seres ya sobrenaturales, seres todopoderosos,
que estuviéramos en una dimensión totalmente ajena a la que vive el mundo actualmente. Pero la gente perece. Bueno, ¿para qué nos hizo Dios? Díganle a la persona que está a su lado, Dios te hizo para que lo sirvieras. Ese es el propósito. Dios nos hizo para su servicio. Y hay mucha gente, hay muchísima gente que no toma en cuenta que están aquí con un propósito. Ellos tienen que servir a Dios y no se ponen las pilas y caminan en la vida haciendo lo que ellos quieren completamente. Y entonces encontramos nosotros una serie de palabras que nos dice que hay personas que perecen porque no sirven los intereses de Dios, perecen porque no hacen las cosas de Dios, no hacen. En el hebreo la palabra es extraordinariamente hermosa porque la palabra viene repetida, viene con insistencia. Por ejemplo, cuando Dios habla con Adán y le dice, si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, perecerás, perecerás, perecerás. 3 veces aparece la palabra. Perecerás, perecerás, perecerás. En el hebreo. En el español no la quitan. Pero Dios quiso dejar con toda claridad, que no hay vuelta de hoja. Si tú no haces lo que Dios te pide, perecerás, perecerás, perecerás. O sea, tenemos en el hebreo una serie de redundancias donde se nos habla con toda claridad. No estaban llevando a cabo mi voluntad y por eso perecieron. Entonces, ¿qué es tener vida? Díganle a la persona, tener vida es estar con Dios. Eso es tener vida. Y perecer es estar sin Él. Estar sin Él. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 1 de Isaías. Hay mucha gente que busca otros intereses, tiene otros valores, tiene otras agendas, hace otras cosas. Isaías 1. Dice en el versículo 27 en adelante, solo con un juicio será liberada Sión, y son los justos los que se van a salvar. Los rebeldes y los pecadores serán destrozados. En otra versión dice perecerán. Y los que se alejan de Yahvé perecerán. Díganle a la persona a su lado, los que no hacen la voluntad de Dios van a desaparecer. Ustedes se avergonzarán de las encinas sagradas que les gustan y se pondrán colorados al ver los jardines que tanto les encantaban. Pues ustedes serán como una encina a la que se les caen las hojas, o como un jardín al que le falta el agua. El hombre importante será la mecha, y todas las obras que haya hecho serán la chispa, y se quemarán los dos juntos, tanto el hombre como sus obras, y nadie apagará el fuego. Díganle a la persona que está a su lado, los malvados van a perecer, y con ellos todo lo que hicieron. En el capítulo 2 de Isaías, en el versículo 16 en adelante, nos dice, el orgullo del hombre será doblegado, las glorias humanas, o sea, aquellas cosas que el hombre presume, serán humilladas. Aquel día solo será exaltado Yahvé, y de los ídolos no quedará nada. Irán a meterse entre las rocas y en los huecos de la tierra, lejos de la cara de Yahvé, que infunde terror o que brilla majestuosamente, cuando Él aparezca para hacer temblar la tierra. Ese día el hombre tirará a los topos y a los murciélagos todos los ídolos de oro, de plata, que se habían hecho para adorarlos, y se esconderán en las rocas o detrás de las piedras,
lejos de la cara de Yahvé, que infunde terror o que brilla majestuosamente cuando Él aparezca para hacer temblar a la tierra. No confíen más en el hombre, pues no dura más que el soplo de sus narices. ¿Por qué lo valoran tanto? Díganle a la persona que está a su lado, tú tienes que valorar a Dios. Nada más a Dios. No le saques la vuelta. Dios es el único que debe ser importante para ti. Dios es el único. Isaías 8, versículo 13. Isaías 8, versículo 13. Isaías 8. ¿Ya lo tienen? Dice: Yahvé Sabaoth, o sea, el Señor de los ejércitos, es el único a quien ustedes deben de tener por santo, a quienes ustedes temerán y ante el cual ustedes temblarán. Díganle a la persona que está a su lado, Él es el único que tú debes de tomar en cuenta. No debes de tomar en cuenta ningún objeto, ningún ser creado o imaginario. Ni uno. Ni uno. Ni uno. No puedes tener ningún interés en ninguna cosa que esté por encima de Dios. No puedes. Dios es Dios único. No hay nadie antes que Él, no hay nadie después que Él. Solamente Él es Dios. Solamente Él es Dios. Los hombres han, a través de los años, han tenido diferentes avocaciones, diferentes cultos que le dan a ciertas cosas que ellos valoran importantes y las hacen sus ídolos, las hacen su provisión, al menos así lo reconocen ellos. Y dentro de toda esa desviación humana, nosotros empezamos a ver el culto a la muerte como una degeneración de todo aquello que nuestros padres y nuestros ancestros nos fueron inculcando. O sea, los que hoy veneran y llaman a la muerte y usan amuletos y usan todo lo que se les ocurra hacer, es simplemente una degeneración de nuestras propias malas costumbres. O sea, nosotros los infundimos a ellos, nuestros padres, sus padres de ellos, les infundieron a ellos esa cultura. Si los padres de ellos los hubieran educado correctamente y les hubieran puesto el ejemplo correctamente, ellos no andarían llamando a la muerte para que les ayudara, porque ellos reconocerían a Dios como ser supremo. Pero como no tienen la imagen de Dios como ser supremo, ellos piensan, como los griegos, que habría diferentes fuerzas, diferentes dioses. Y entonces ellos piensan que la muerte es una fuerza diferente, que no está bajo Dios, no está bajo Dios. Pero todos los seres creados, visibles e invisibles, todos están bajo Dios. Todos están bajo Dios, todos. Díganle a la persona que está a su lado, incluso Mamón, el dios de las riquezas. Incluso Mamón, el dios de las riquezas. Todos los dioses. Todo lo que el hombre considera Dios está bajo Dios. Él mismo puso diferentes cosas. Él está por encima. Todo lo que existe, todo lo que a través de la historia nos vamos dando cuenta, todas esas culturas que nuestros padres tenían del dios del agua y del dios de la lluvia, del dios Tiriquis y el dios Carachas y todas esas cosas existen, pero todas están bajo Dios. Todas están bajo Dios. Todas están bajo Dios. No hay ninguna fuera de Dios. Y cuando se llama a la muerte y se invoca a la muerte, se le llama y se le invoca como una fuerza alternativa. O sea, se está levantando en la cultura nacional y en la cultura mundial como si fuera algo semejante o más poderoso de Dios. Y entonces empieza a ver la condenación. Vámonos a Isaías 14.
Isaías 14, versículo 10. Versículo 10. Dice, todos se dirigen a ti y te dicen, tú también has sido tirado al suelo y ahora eres igual a nosotros. Tu esplendor, junto al sonido de tus arpas, ha sido lanzado al lugar donde van los muertos. Tienes gusanos como tu cama y para cubrirte lombrices. ¿Cómo caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? En tu corazón tú decías, subiré hasta el cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses, allá donde el norte se termina, subiré a la cumbre de las nubes, seré igual que el Altísimo. Mas ay, has caído en las honduras del abismo, en el lugar donde van los muertos. Los que se ven, se fijan en ti y dicen al verte, este es el hombre que espantaba la tierra, que hacía temblar a los reinos, que convertía al mundo en desierto y que destruía las ciudades y que nunca abría la cárcel a sus presos. Digan a la persona que está a su lado, Lucifer, con todo su poder, fue castigado. La muerte, con todo su poder, será castigado. Isaías 24. Díganle a la persona que está a su lado, Dios va a ser limpia, completa. No necesitas ir con el niño Fidencio. Dice, miren cómo Yahvé limpia la tierra, la raza, trastorna su superficie, dispersa a sus habitantes, al sacerdote y al laico, al amo y al esclavo, a la señora y a la empleada, al vendedor y al comprador, al prestamista y al que pide prestado, al acreedor y al deudor. La tierra será totalmente arrasada, será completamente saqueada, porque Yahvé ha hablado. La tierra está de duelo y se seca, el mundo está agotado y decae, el cielo y la tierra se debilitan. La tierra ha sido profanada por los pies de sus habitantes, que pasaron por alto las leyes, que violaron los mandamientos y no cumplieron el contrato eterno. Por eso la maldición ha devorado la tierra, por culpa de sus habitantes. Por eso se han ido muriendo y solo quedan pocos. El vino se ha terminado, la viña se ha secado, todos los que tenían el corazón alegre ahora andan tristes, ya no se tocan los tambores, ha cesado el bullicio de la fiesta, se ha terminado el júbilo de la cítara, ya no se toma vino ni se canta, y los que toman sienten amargos los licores. La ciudad alegre está en ruinas, las puertas de las casas cerradas, se oyen gritos en las calles porque no hay vino, la alegría ya no se ve, las fiestas han desaparecido del país, la ciudad ahora es solo ruinas, la plaza ha quedado sin vida. Estos quedan en la tierra, ahí donde estaban los pueblos, como las aceitunas, después de apalear el olivo, o como los pampanitos después de la vendimia. Y levantan la voz desde el occidente y avivan el nombre de Yahvé. Alaben a Yahvé en el oriente, islas del mar, aviven el nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Desde los linderos del orbe se escuchan cantos, gloria al justo. Y a pesar que yo decía, pobre de mí, no hay más que traidores y traición, pánico, fosa y trampa te esperan, habitante de la tierra. El que huya del pánico caerá en la fosa, el que se libre de la fosa caerá atrapado en la trampa. Las compuertas de lo alto se han abierto, los cimientos de la tierra se han estremecido, la tierra estalla en pedazos, la tierra cruje, se agrieta, la tierra tiembla y se sacude, se bambolea como un borracho, se balancea como una hamaca, agitada por el viento, por sus faltas, y cae al suelo sin poder levantarse. Ese día Yahvé le pedirá cuentas al ejército de los cielos, allá en lo alto, y aquí abajo a los reyes de la tierra,
Los juntará a todos, los meterá en un calabozo y serán encerrados en la cárcel. Y después de años serán castigados. La luna se pondrá colorada, el sol no sabrá dónde esconderse, cuando Yahvé Sabaoth sea rey sobre el cerro de Sión en Jerusalén y aparezca en su gloria junto con sus ancianos. Díganle a la persona que está a su lado, el Señor tiene el mando y Él le va a dar chicharrón a toda la gente que está desobedeciendo. ¿Sí? Es el único. Es el único. Él es Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu relación con Él? ¿Cuál es tu relación con Él? Cuando el hombre no sirve los propósitos de Dios, el hombre va a perecer sin remedio. Cuando el hombre no llena las expectativas de Dios que lo ha llamado, va a perecer sin remedio. Va a perecer. Díganle a la persona que está a su lado, cuando uno muere y se va a la presencia de Dios, va a tener vida, se va a llenar de gozo, va a estar dichoso, satisfecho. De los demás ya no vamos a saber nada. Isaías 40, Isaías 40. Isaías 40, versículo 12. Isaías 40, 12. ¿Quién cerró la mano de Yahvé sobre el agua del mar? ¿Quién tomó las dimensiones del cielo, o recogió todas las arenas del globo, o pesó las montañas en una romana y los cerros en una balanza? ¿Quién sondeó el espíritu de Yahvé, o fue su consejero para guiarlo? ¿A quién consultaría Yahvé para entender mejor, o para tomar la buena dirección y darle ciencia y práctica? Las naciones son para Yahvé como gotas caídas del vaso, como un polvillo en la balanza. Y las tierras de ultramar son solo como un granito de arena. El Líbano no daría bastante leña, sus animales no alcanzarían ni para quemarlos en su templo. Todos los países son como nada delante de Él, valen un cero, no se toman en cuenta. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué representaciones daremos de Él? ¿Acaso la imagen que fundió un artista y que el joyero revistió de oro con cadenas de plata? El experto escoge una palmera, una madera que no se pudre para levantar una estatua bien firme. ¿Qué acaso no sabían o no habían oído hablar de eso? ¿Qué no les enseñaron desde el comienzo para que entendieran cómo se fundó la tierra? Él vive más allá del techo de la tierra. Desde allá sus habitantes parecen hormigas. Él ha estirado los cielos como una tela, como una carpa en que se quedará. Reduce a la nada a los grandes, derriba a los que rigen la tierra. Apenas plantados o sembrados, apenas su tallo echó raíces en el suelo, Él sopla sobre ellos y se secan. El vendaval se los lleva como pajas. ¿Con quién podrán compararme? ¿A quién será igual que mí? Dice el Santo. Pongan la cara hacia arriba y miren. ¿Quién ha creado todos esos astros? Él, que pasa la revista a su ejército, que llama a cada uno por su nombre. Su fuerza es tan grande y su poder tan inmenso que ninguno se hace el desentendido. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Yahvé a mí no me mira, mi Dios descuida mis derechos. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno que ha creado hasta los extremos del mundo. Él no se cansa ni se fatiga. Su inteligencia no tiene límites. Díganle a la persona que está a su lado, Dios es Dios. No hay nadie que le iguale. Nadie. Cuando nosotros encontramos alguna corriente de cultura en que se le da cierto favor o cierto estímulo a que nosotros nos apoyemos en ciencia humana, andamos mal. Porque nosotros deberíamos de haber aprendido a apoyarnos solamente en Dios. Solamente en Dios. Pero nos descuidamos,
Nuestros padres se descuidaron y no supieron enseñarnos a la plenitud que solamente hay una persona al que debemos atender y respetar y obedecer y todo. Se llama Dios. No hay dos, no hay ningún ser creado. No existe ningún ser creado, ni visible, ni invisible, ni creado, ni imaginario, al que el hombre deba de doblegarse. No hay ni uno. Solo Dios, solo Dios. En Isaías 41, dice en el versículo 28, miré y no había nadie, ni siquiera uno a quien yo preguntara y que me respondiera, porque todos ellos no valen nada, nada son sus obras y sus ídolos, puro aire y vacío. Díganle a la persona que está a su lado, no hay ninguna imagen, no hay ninguna veneración, no hay ningún objeto que valga la pena darle atención. No existe, no existe. Fuera de Dios no existe. Dios debe ser el único. Isaías 42, versículo 5. Así habla Yahvé, que crió los cielos y los estiró, que moldeó la tierra y todo lo que sale de ella, que le dio aliento a sus habitantes y espíritu a los que se mueven en ella. Yo, Yahvé, te he formado, te he llamado para cumplir mi justicia, te he tomado de la mano, te he destinado para que unas a mi pueblo, para que seas luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Díganle a la persona que está a su lado, tú tienes chamba. Vestir al desnudo, alimentar al hambriento, darle de agua al sediento, visitar al enfermo, ir con el encarcelado. Si no lo haces, perecerás, perecerás. Dios desde Génesis le ha ido dando al hombre la tarea que tiene que llevar a cabo. Nuestra tarea debería de estar siendo servir a Dios sobre todas las cosas y hacer todo el esfuerzo por estar sirviendo a Dios. En Isaías 43, versículo 10 en adelante, dice, ustedes son mis testigos, dice Yahvé, ustedes son mi servidor que yo he elegido. Sépanlo pues, crean ustedes en mí, comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí y ninguno otro existirá después. Yo soy el Señor, yo soy Yahvé, nadie salva fuera de mí. Yo soy el que lo ha dicho y ha acertado. Soy yo el que lo había de dar a conocer, no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y yo soy Dios. Desde siempre yo soy. Nadie saca de mi mano a nadie. Si yo ejecuto algo, ¿quién me hará retroceder? Dice Dios, la muerte está bajo mis órdenes. No hay nada en todo el universo que esté por encima de mí. Yo solo soy Dios, nada más. Pero la gente no lo está haciendo así. La gente está en su idolatría, en su ignorancia, buscando objetos, buscando devociones, buscando muchas degeneraciones, y tienen diferentes cosas, y esas cosas cada día van peor, y hoy vemos la vocación a la muerte. Hoy vemos la vocación a la muerte, y va a ir en grande, y va a ir creciendo, a menos que tú hagas algo que dice él aquí. Estamos, versículo 10, dice, ustedes son mis testigos y ustedes son mi servidor. Ustedes son mis testigos y ustedes son mi servidor. En Isaías 44, versículo 8,
Dice, no se asusten ni tengan miedo. ¿Qué no es cierto que se los había anunciado desde hacía tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No, no existe otra roca que yo sepa. Los que se dedican a tallar estatuas de dioses no son nada, por mucho que sean. Y esas obras a las que ellos quieren no sirven para nada. Sus partidarios no ven ni entienden nada, pero al fin se van a decepcionar. ¿Cómo se les ocurre fabricar un dios o fundir una estatua de que nada sirve? Todos sus cómplices, los que las promueven, se llevarán un chasco. Todos esos artesanos se pondrán colorados. Que se reúnan todos, se presenten, verán cómo sentirán al mismo tiempo miedo y vergüenza. El artesano trabaja con la fragua, a martillazos le da forma a su obra, la trabaja con la fuerza de sus brazos, siente hambre, se cansa y se agota. El escultor mide la madera, dibuja a lápiz la figura, la trabaja con cincel, le aplica el compás, lo sigue haciendo las medidas del cuerpo humano y con cara de hombre para ponerlo después en un templo. Para esto tuvo que escoger un cedro o un roble entre los árboles del bosque, o bien plantó un laurel en la lluvia. Hoy las hacen con yeso. Hoy las hacen con yeso, ya ni siquiera le dan madera. Hacen de yeso, hacen las figuras de yeso y de porcelana. Echan la mitad al fuego para sacar la carne sobre las brasas, y cuando ya está listo se comen el asado para quedar satisfecho, y al mismo tiempo que se calienta se dice, me caliento mientras miro las llamas, y con lo que sobra se fabrica un dios, un ídolo, ante el cual se agacha, se tira al suelo y luego le reza diciendo, sálvame porque tú eres mi Dios. ¿Qué no saben? ¿Qué no entienden? Sus ojos están tapados y no ven, su inteligencia ya no se da a la razón, no reflexionan ni son capaces de pensar o de entender y decirse, he echado la mitad al fuego, he puesto a cocer el pan sobre las brasas, he asado la carne que me comí y con lo que sobra voy a hacer esta tontería. ¿Me voy acaso a agachar ante este objeto, ante este trozo de madera? Ese es un hombre que se alimenta de cenizas, tiene un corazón engañado y se perderá. ¿Qué no será capaz de recapacitar y de preguntarse, lo que tengo en mis manos son puras mentiras? Díganle a la persona que está a su lado, se engañan a sí mismos, se hacen guajes solos. La cultura de la muerte, como todas las demás culturas y todas las demás cosas que ha habido en el pasado, hacen que el hombre se mantenga alejado de Dios. Cada pueblo, cada historia ha tenido sus propios dioses, sus propias prácticas y gente que las promueve por diferentes intereses. Uno de los intereses es sacar chivo. Los artesanos, los que hacen las imágenes, las hacen para vender, para sacar lana. Y los que promueven distintas cosas, pues hacen sus libros y sus estampitas para vender, para promover. Y así vemos una degeneración, incluso dentro de las iglesias. Vemos una degeneración porque dentro de las iglesias algunas personas promueven más el culto a seres creados que a Dios. A otros seres creados promueven más el culto y le hacen más fiesta y le hacen más fandango que a Dios. Y el único que debería de ser nosotros promovido es Dios, nada más Dios, nadie más, nada más que Dios. Pero la gente no está haciendo caso. Díganle a la persona que está a su lado, tú tienes que poner el ejemplo. Comenzar a tomar en cuenta solo a Dios. Y a todas las personas que están a tu alrededor, hablarles solamente de Dios. No promover ninguna otra cosa. Ya que estamos ahí en Isaías, vámonos un poquito más adelante. Nos vamos al libro de Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10.
No se acostumbren ustedes, Jeremías 10:2, no se acostumbren ustedes al proceder de los paganos, ni ustedes teman las señales del cielo, aunque a ellos les asuste, porque el Dios terrible de los pueblos es pura nada. Es un palo cortado en el bosque, labrado con azuela por las manos del maestro, y luego adornado con plata y oro, con láminas de plata importada de Tarsís y con oro de Ofir. Hechura del escultor y de las manos del platero, todas ellas son únicamente obras de artista. Las visten de púrpura violeta y de roja y las sujetan con clavos, a golpes de martillos, para que no se muevan. Sus ídolos, sus imágenes son como espantapájaros en un sandial que no habla, y tienen que ser transportados porque no pueden andar. No les tengan miedo, que no les pueden hacer ni el mal ni el bien. No hay como tú, Yahvé, tú eres grande, grande es tu nombre poderoso. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Sí, a ti es a quien se debe de temer, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos, nadie como tú. Todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos demuestran su necedad. Pero Yahvé es el verdadero Dios, el Dios viviente, el Dios eterno. Cuando Él se enoja, tiembla la tierra, y las naciones no pueden aguantar su cólera. Así hablarán ustedes de ellos. Los dioses que no hicieron ni el cielo ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él levanta su voz, se amontonan las aguas en los cielos. Él llama a las nubes desde los extremos de la tierra y hace brillar relámpagos en el aguacero y saca sus depósitos al viento. Así queda descalificada la sabiduría de los mortales. El platero debería de avergonzarse de su ídolo, porque sus estatuas no son más que mentiras que nunca respiran. Son tonterías promover esas cosas, obras ridículas que serán juzgadas y desaparecerán. Pero no así aquel que es la herencia de Jacob, porque Él ha formado el universo. Israel es su tribu heredera y su nombre es Yahvé de los ejércitos. Díganle a la persona que está a su lado, tienes que quitarte todas las malas costumbres y ser ejemplo para los demás. Y Jeremías 21:8. Jeremías 21:8. ¿Ya lo tienen? Hablarás a este pueblo y le vas a decir, esto dice Yahvé, les presento a ustedes dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Díganle a la persona que está a su lado, Dios es el que te da a escoger. No existe ninguna otra fuerza, no existe ningún otro poder. Tú tienes que ir con Dios, hacerle caso a Él, obedecerlo, seguir sus recomendaciones. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 1 de Apocalipsis. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, 1:7. Miren, viene entre las nubes, lo verán todos, incluso los que lo traspasaron, y orarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 17, en la segunda parte, dice, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y yo tengo las llaves de la muerte y de su reino. Yo tengo las llaves de la muerte y de su reino. Díganle a la persona que está a su lado, no vayas con ninguna segunda clase.
Acércate a Dios, solamente a Dios, nada más a Dios. El hombre está hecho para servir a Dios, para servir a Dios. A través de la historia hemos visto nosotros diferentes llamados de Dios hacia la gente. Por ejemplo, hay personas que han sido llamadas para ser reyes. Hay personas que fueron llamadas para ser jueces. Hay personas que son llamados para combatir al enemigo. Son llamados específicamente. Moisés fue llamado para sacar al pueblo de Egipto. No quiere decir que nosotros somos llamados todos para irnos de monjas. No somos llamados para andar en un convento. No, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y nuestra obligación es ir con Él y pedirle a Dios que Él nos dé a nosotros nuestra ubicación, nuestra tarea. Si nosotros hacemos lo que Él nos manda, entonces no vamos a perecer. Vamos a tener vida eterna porque lo estamos obedeciendo. Si nosotros no lo obedecemos, vamos a perecer. Nosotros somos llamados y Dios nos da a escoger, les doy a escoger entre la vida y la muerte. Y la pregunta para nosotros es, ¿tú vas a servir al Dios del universo? ¿Qué estás haciendo para servirlo? No hay nadie fuera de Él. Ni el Papa es el más importante, ni todos los cardenales, ni todos los obispos son los más importantes, ni tampoco el magisterio de todas las iglesias de los hermanos separados son lo más importante. Nada más hay uno y no hay con quién compararlo, es Dios. Y nosotros debemos de ir con Él. Él nos pide que nosotros vayamos con Él como si Él fuera nuestro Padre. Nuestro Padre, y lo tratemos con respeto, lo tratemos con honor, lo obedezcamos. Él es Dios para nosotros. Nos ponemos de pie. Manos en el corazón. Padre Santísimo, he buscado muchas fuentes, Señor, para proveerme de lo que yo necesitaba, y en todas ellas me equivoqué, porque desprecié a la fuente verdadera, al único Dios. Me arrepiento, Señor, de haber puesto mi confianza en hombres, en objetos, en seres, cuando debería de haber aprendido a confiar solo en Ti, apoyarme solo en Ti y a cumplir la misión por la cual estoy aquí. Padre Santísimo, mi corazón me grita que no quiere perecer, que quiere continuar, pero quiere hacerlo en Tu presencia, quiere hacerlo contigo. Padre Santísimo, yo quiero la vida eterna, yo quiero servirte, Señor. Enséñame, Señor, a ser fijado con mi conducta. Enséñame, Señor, a no alejarme de Ti, Señor. Darme tiempo, Señor, para caminar contigo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El cielo y mar sobrenatural, sobrenatural, habita la eternidad, es el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios,
siempre eterno eres Dios, sobrenatural, sobrenatural. Amén. Sí, es sobrenatural. De todo. Es el Dios Adonai, Dios el creador de todas las cosas.